Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ciclo Líderes de Decisión, que son charlas con ejecutivos de primer nivel que toman decisiones de impacto e influyen en la forma en que las organizaciones lo hacen para potenciar sus resultados. Hoy tenemos el honor y el placer de tener como invitado a Fausto Careta, que es Upstream Managing Director de Pan American Energy, que es el principal productor, inversor y exportador privado del sector energético argentino. Dentro de PAE también es responsable de implementar mejoras en la manera en que se toman decisiones para lograr la excelencia en su área. Con más de 2 décadas de experiencia a lo largo de 4 continentes en empresas como YPF, Eneva y Schlumberger, Fausto es un referente en la toma de decisiones en la industria de hidrocarburos y, según sus propias palabras, es un ejecutivo apasionado del rubro petrolero. Hola Fausto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir mi experiencia. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a compartir experiencias y charlar sobre toma de decisiones, que yo tuve el gusto de ya hacerlo con vos en privado y ahora compartir un poco de este conocimiento. Y voy a empezar con una pregunta por ahí amplia, que es preguntarte: a lo largo de tu carrera, trabajaste en muchos países, mercados diferentes, empresas y sectores también distintos dentro de un área, un vasto campo. Eh, ¿Qué viste y aprendiste sobre cómo se toman las decisiones en las empresas? Bueno, es una pregunta muy amplia que no tiene una respuesta única, ¿no? En el sentido de que la toma de decisiones depende mucho de las circunstancias y de la cultura, el ADN de las empresas. Eh, por mi experiencia, trabajé en empresas nacionales, trabajé en empresas operadoras de servicios, eh, y trabajé en una empresa muy pequeña como una empresa brasilera, y ahora estoy en la empresa privada más grande de Argentina, que tiene un portafolio diversificado. O sea que pero con una impronta muy, muy familiar, de un ADN muy, muy específico, ¿no? Que cada una se rige por rasgos culturales, ya sea culturales geográficos, de societarios y también corporativos. Lo que sí es importante es que al final la toma de decisiones eh, fue evolucionando a través de los años, y hoy está basado sobre aspectos tecnológicos, ¿no? Hoy tenemos muchísimas más herramientas y un acceso a la información en forma mucho más dinámica y mucho más ágil que en el pasado. Antes las decisiones eran más bien basadas en experiencia propia, o basados en lo que se dice en inglés el gut feeling. Y hoy tenemos otras herramientas que complementan eso. Eso siempre sigue siendo parte fundamental de la toma de decisiones, pero ya hay herramientas que seguramente vamos a hablar después, que te permiten complementar esa toma de decisiones. Entiendo que, y conozco que has ayudado y también estás ayudando a instalar en empresas modelos que tienen como objetivo tomar mejores decisiones. Me encantaría escuchar de qué constan estos procesos de mejora organizacionales. Básicamente, en las empresas de energía, por ejemplo, que son de capital intensivo, cuando tomás una decisión de ejecutar o aprobás un proyecto para ya ir a una ejecución, eso moviliza muchísimos recursos, tanto humanos como financieros, como de contratistas, eh, y generalmente dar una vuelta atrás o hacer un cambio en ese momento requiere de un impacto significativo, ¿no? Entonces es muy importante que exista un proceso de maduración donde se analice toda la información posible y se capture la experiencia propia de los individuos, que generalmente involucra varias áreas, ya sea técnicas como de gestión, de contratación, legal, etcétera, y que cuando realmente se llega a un grado de madurez, que va a ser en función de la información y la experiencia de cada empresa,
eh, quede la menor incertidumbre posible para que cuando la decisión se tome no haya que tomar grandes desvíos del plan original, ¿no? En el caso del petróleo y gas, y para dar un ejemplo un poco más preciso, en Vaca Muerta nominalmente cada pozo cuesta $15 millones y construir unas facilidades para una concesión clásica de Vaca Muerta típica, estamos hablando de entre 200 y $300 millones. Entonces, cuando uno toma la decisión de ir a perforar eh, centenas de pozos y a invertir en una facilidad, son billones de dólares que uno toma como decisión, ¿no? Y si uno no mira todo el contexto, todo el contorno, no mira los aspectos políticos, los aspectos legales, los aspectos de medio ambiente, los aspectos sociales, lo más probable es que sea muy difícil después ejecutar y que la efectividad de la decisión que se haya tomado sea puesta en tela de juicio por diferentes actores, ¿no? Ujú, ujú. Y, Fausto, me resulta muy interesante este concepto, ¿no? Que es el costo de la reversibilidad de la decisión, ¿no? O sea, lo que te costaría, ¿no? Dar, como se suele decir, dos pasos atrás si ya avanzaste, que es distinto según los sectores. Vos nombrabas la característica de capital intensivo y recurso intensivo, digamos, ¿no? En general, mi pregunta es, hoy en día opera, digamos, yo veo, no sé cómo lo ves vos, una corriente de moda en la gestión de agilidad que a veces puede ser mal interpretada. ¿Cómo ves vos que puede jugar esas velocidades o dinámicas o relaciones que a veces ponderan mucho la velocidad con, con esto que acabas de decir, ¿no? De las decisiones? Ahí yo separaría en dos, ¿no? En una decisión tenés la eficacia de haber tomado la buena decisión con el nivel de información que vos tenías y la eficiencia de ejecutar esa decisión. Son dos aspectos completamente diferentes. Ujú, Para mí la agilidad entra más en la segunda parte, en la parte de eficiencia, ¿no? ujú, Porque cuando vos tomás una decisión, tomás premisas que a veces no se materializan en la realidad y ahí la agilidad con la que vos podés reaccionar o prever cambios que no te afecten la decisión, la efectividad de la decisión, pero sí te pueden afectar la eficiencia de la ejecución, ahí es muy ujú, importante. Entonces, a ujú, veces para garantizar la efectividad de la decisión, probablemente no es mejor ser no tan ágil, es mejor ujú, ser dar pasos muy seguros y estar no garantizado porque nunca se elimina toda la incertidumbre, pero tener un grado de certidumbre que sea asociado o que esté correlacionado con el nivel de rentabilidad del proyecto, ¿no? ujú, Entonces, ujú, cuando ya llegas a ese punto, bueno, ahí sí tenés que ser muy ágil y muy dinámico y lo más preventivo posible para reaccionar efectivamente a los cambios, ¿no? Cambios de permisos ujú, o cambios de circunstancias. ujú. Está clarísimo. Hay un famoso dicho de carpinteros que es mida dos veces y corte una. Exactamente. Que está relacionado a esto que mencionabas recién. Eh, Fausto, y vos como líder en esos procesos de cambio organizacionales, ¿no? En la toma de decisiones, ¿qué cosas puntuales haces y promovés para lograr ese cambio? Bueno, lo primero es entender justamente la diferencia entre efectividad y eficiencia, ¿no? A Ujú, veces tenemos o hay ADNs de corporativas que están muy enfocados hacia la actividad, quieren rápidamente ir a la acción, ¿no? ujú, Eh, que no es malo, siempre es bueno, la acción es donde generalmente se captura el valor, pero lo que yo siempre trato de enfocar es que una gran parte de la generación de valor está en la ingeniería y en la planificación anterior a la ejecución. El ejemplo del ujú, carpintero es un claro ejemplo, ¿no? Pero a veces delinear bien un campo petrolero o entender bien cómo funciona
la geología, el sistema petrolero y etcétera, puede agregar muchísimo más valor que lanzarse directamente a la ejecución y darse cuenta durante la ejecución de que uno no tenía el nivel de conocimiento o no tenía el trabajo previo hecho de planificación como para reducir justamente la incertidumbre, ¿no? Ujú. Entonces, a veces es ser consciente de que hay un pre y un post y incentivar a que la gente disponga de los recursos y tenga la mentalidad y la cultura de decir, acá hace falta estudiar un poco más o hace falta adquirir un poco más de información o profundizar en el estudio antes de tomar la decisión. Eso no quiere decir sobre estudiar o sobre planificar, sino el nivel justo para que la decisión sea más efectiva, ¿no? Ujú. Y en ese punto, la tendencia general de la inercia de decisión de las organizaciones, ¿la ves más hacia naturalmente sobre estudiar el periodo de decisión o a subvalorar eso y avanzar más rápido y con menos información de la conveniente, llamémosle en ese sentido? ¿Cuál es tu termómetro? Eh, Para, para tomar una buena decisión necesitas un buen estudio técnico, Ujú, necesitas una buena evaluación del riesgo, necesitas una buena estrategia de contratación y de ejecución, y también necesitas tener premisas que sean sustentables y sólidas, ¿no? Y en ujú, las premisas, sobre todo en las industrias que son de capital intensivo, vos tenés que tomar premisas políticas, premisas sociales, grandes tendencias, por ejemplo, el cambio climático, etcétera. De vuelta, vuelvo al ejemplo de Vaca Muerta, que creo que es un buen ejemplo. El tiempo de repago de un proyecto de Vaca Muerta son entre 7 y 10 años, ponele, dependiendo del precio ujú, del petróleo o del gas, del commodity que vas a vender. Cuando vos tomás una decisión de invertir varios cientos de millones de dólares en una concesión petrolera o una concesión no convencional, lo que estás apostando es al futuro presidente y al sucesor del presidente. Y en los ciclos políticos no necesariamente se condicen con los ciclos económicos ni tampoco con los ciclos de commodity, porque son tres variables que van por separado. ujú, Entonces, tus premisas políticas son sumamente importantes, lo mismo que las premisas sociales o la disponibilidad de recursos en el momento que vos vas a ir a la ejecución. Entonces, a lo que quiero llegar es que es tan compleja la decisión que por ahí un geólogo, un ingeniero te va a decir que él está listo para tomar la decisión, pero si todos los demás elementos no tienen el mismo nivel de madurez, al final la decisión va a ser inmadura o no va a ser de lo más efectiva posible. ujú, ujú. Clarísimo, clarísimo. Fuiste ya nombrando algunas cuestiones, pero me gustaría igual preguntarte específicamente qué características diferenciales tienen las decisiones en la industria del petróleo y gas comparado con otras y dadas estas características, qué tipo de abordajes hay que considerar para ser efectivos. Bueno, en el sector del petróleo hay varios tipos de proyectos y son todos diferentes, ¿no? Un campo convencional es distinto a un no convencional, un campo onshore es distinto a un campo offshore, un campo deep water es completamente diferente a todo el resto. O sea, dependiendo qué tipo de empresa, qué tipo de activo, qué tipo de proyecto estás considerando. Distinto es cuando tenés un portafolio y vas diversificando el riesgo a través del portafolio, ¿no? Pero yo Ujú, creo que las decisiones más importantes son las de justamente diversificar el riesgo en varios alcances, varios proyectos o varios activos, de manera que nunca estés sobreexpuesto o no estés tomando a nivel de portafolio un riesgo mucho mayor de lo que la compañía pueda digerir, ¿no? ujú, Como dije antes, en la industria del petróleo y gas generalmente eh, es muy capital intensiva ujú, y entran miles de factores
desde lo humano, las competencias de los individuos, la parte ambiental, la parte sindical, la parte de política, eh, obviamente que al ser un commodity, el precio a largo plazo, son miles de variables que te pueden desestabilizar la decisión en cualquier momento, ¿no? Ujú, La ujú, licencia social es fundamental y es un ambiente realmente muy frágil, ¿no? Que se puede romper simplemente por haber tomado una mala decisión o una premisa equivocada. ujú, A mí me ha ujú, pasado desarrollar campos en el Amazonas, una zona muy sensible, donde cualquier error desde el punto de vista ambiental se paga muy caro y se puede perder una licencia social por un simple error o una mala decisión. Entonces, ahí el riesgo ambiental pasa a ser primordial por sobre el técnico. ujú, ujú. Clarísimo. ¿Y cómo se aprende a manejar un factor tan importante como la incertidumbre en un sector con factores tan determinantes como la geología, la volatilidad de precios, la geopolítica y regulaciones que te están afectando y moviéndose todo el tiempo? El primer paso creo que el más importante es aceptar que hay incertidumbre, reconocer que hay incertidumbre. El que toma una decisión pensando que tiene todas las variables determinadas y que la ejecución va a ser exactamente a lo que se predijo o se evaluó durante el análisis previo a la toma de decisiones, generalmente está sobresimplificando el hecho, ¿no? Entonces, primero mapear la incertidumbre, reconocer que existe y mapearla bien, y no tender a, en inglés se dice tener un bias o tener una visión sesgada sobre la incertidumbre es muy importante. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible y sustentar las curvas de distribución de la incertidumbre basada en hechos reales. Cuanto más datos fehacientes uno tenga para justificar una curva o una distribución de alguna variable que al final representa la incertidumbre, más robusto va a ser el análisis. Ujú, ujú, La tendencia o la historia demuestra que la mayoría de los proyectos grandes de grandes inversiones siempre fallan por haber subestimado la complejidad o haber tomado premisas demasiado acotadas, porque la naturaleza demuestra de que la naturaleza de los proyectos, ¿no? Demuestra que ujú. la incertidumbre realmente es mucho más amplia. Entonces, primero Bien. reconocer, mapearla bien, eh, en función del perfil de la incertidumbre, definir las estrategias correctas para cada una de esas incertidumbres y en conclusión de eso, cuando uno toma una decisión educada, saber en qué espacio del rango completo de incertidumbre uno está tomando la decisión. Ujú, ujú. Digamos, en esta conversación se trasluce y hemos tenido otras conversaciones donde sé del valor que le ves a la inversión en el periodo de evaluación y maduración de la decisión, como lo dijiste en esta conversación. Y también veo que hay otros actores en el mundo de las empresas en general que no están tan convencidos de eso. Y mi pregunta es, ¿cómo haces para mostrar y evidenciar el valor a esos otros actores cuando ese periodo todavía no tiene la captura de valor? Lo que me sirvió en el pasado fue hacer post-mortem analysis, ¿no? O sea, agarrar un proyecto que ya se ejecutó y ya se sabe el resultado y un, volver al momento de la toma de decisión y revisar todas las premisas y revisar el nivel de información que se tenía en ese momento y hacer un simulacro eh, o tratar de repetir el escenario de ese momento y volver a tomar la decisión, a ver, basado en lo que uno sabe de la realidad, qué otra decisión podríamos haber tomado que podría haber sido mejor. De estos análisis, en la mayoría de los casos, la gente siempre termina con la conclusión de que si hubiera tenido más tiempo, si hubiese tenido esa información extra o si hubiera invertido un poco más
de plata para, qué sé yo, perforar un pozo más, o hacer un registro más, o hacer este estudio adicional, probablemente no hubiera tomado esa decisión. Entonces, cuando uno crea la conciencia de que eh, el value of information, ¿no? El valor de la información, y te puede dar mucho valor o te puede ayudar a reducir la incertidumbre, ahí es cuando la gente empieza a valorar por ahí que vale la pena invertir ese recurso adicional. Ujú, Pero es una relación de causa y efecto, ¿no? ujú, ujú. Y Clarísimo. muchas veces la conclusión que te dan es, sí, pero a mí me obligaron a tomar la decisión porque había que tomarla en ese momento. Que también es una respuesta válida, porque a veces hay empresas que son muy oportunísticas y saben que si la ventana de oportunidad se pierde, por ahí nunca se va a ejecutar el proyecto. Pero no importa, porque lo importante es volver a mapear el nivel de incertidumbre que había en ese momento y ser consciente de que se tomó una decisión en base a un nivel de incertidumbre muy alto. Ujú, O ujú, sea, es fácil jugar con el diario del lunes, ¿no? Pero a veces se toman decisiones con un nivel de incertidumbre muy alto pensando que la combinación de las variables te va a dar un resultado esperado. ujú, ujú, ujú. Y que la próxima vez que se toma una decisión, las mismas personas que participaron de esa decisión sepa reconocer que estamos tomando una decisión con un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Ujú, ujú. A modo de cierre, me gustaría preguntarte sobre más tendencias hacia el futuro en la toma de decisiones. Con el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial, y dado que este desarrollo está transformando todas las industrias, ¿cuál es tu mirada acerca de cómo la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas están y van a seguir impactando la toma de decisiones en la industria? Voy a hacer una analogía con el ser humano. Yo creo que lo que nos diferencia como seres humanos en el planeta Tierra es que podemos aprender. Y en base a ese conocimiento que vos vas adquiriendo a medida que vas evolucionando, eso te permite seguir progresando como, como ser vivo, como entidad, Ujú, si querés. Ahora, usando esa analogía, lo llevo al mundo corporativo. Eh, Creo que la inteligencia artificial es una excelente herramienta, pero a mí lo que más me interesa es el machine learning, o sea, la habilidad desde el punto de vista corporativo de aprender lo más rápido posible. ujú, Y cada experiencia es muy costosa en la industria petrolera, pero si vos podés, a través de la inteligencia artificial, simular N escenarios y en base a eso acelerar el proceso de aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser práctico, sino que puede ser simulado, eso te permitiría tomar decisiones mucho más concretas, ¿no? Mucho más educadas, en el sentido de que habrás cubierto eh, tantos escenarios que te permitan mapear toda la incertidumbre y en base a eso tomar una decisión cuyo riesgo, cuyo nivel de incertidumbre está adecuado al portfolio o al nivel de riesgo que tenga el portfolio de la compañía. ujú, Para ser más práctico, por ejemplo, yo puedo simular, crear un modelo comercial y simular todos los riesgos posibles y ver el impacto que tendría en la mayor cantidad de combinaciones posibles de factores y de premisas, y en base a eso ver cuál de todas esas estrategias de ejecución o decisiones que pueda tomar eh, me impactarían en el resultado final. Y eso con Machine Learning se hace muy, muy rápido, ¿no? ujú, Cosa que ujú, para una empresa o una corporación basada solamente en individuos llevaría muchísimo tiempo. Es como que el espectro de imaginación del ser humano lo puedes representar a través de simulaciones de ujú, escenarios en una computadora.
y que la misma computadora vaya aprendiendo por sí sola y que empiece a tomar relaciones, a combinar relaciones y aprender de esas combinaciones. Bueno, Fausto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que haya Buenísimo. servido. Sí, sí, buenísima la conversación. Nos va a servir, así que de nuevo, sinceras gracias por participar.